Buenos días, hermanos. Hoy 18 de octubre la Iglesia hace memoria de San Lucas Evangelista. El nombre de Lucas viene del latín luce, luz, y significa portador de luz, luminoso, iluminado. Se le atribuye la autoría del tercer Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, como segunda obra que completa la primera de los Evangelios. Obras en que en realidad conforman un solo libro. Se ignoran los detalles de su biografía, y si bien la tradición indica que nació en Antioquía de Siria, pudo haber nacido también en la ciudad de Filipo, o al menos en Macedonia, porque los pasajes donde habla en primera persona se refieren precisamente a acontecimientos de estos lugares, por él mejor conocidos que los restantes. Así, nacido griego, de padres paganos, sería el único escritor del Nuevo Testamento no israelita, aunque algunos estudiosos y teólogos piensan que Lucas fue un judío de la diáspora. Sí es cierto que es de cultura griega y dirigió su mensaje a gentiles cristianos escribiendo en koiné común, en griego koiné. Estaba muy bien educado en la literatura, es un escritor muy agradable y el que tiene el estilo más hermoso del Nuevo Testamento. Sus libros se leen con verdadero agrado. La tradición lo considera médico de profesión, así como dotado para el arte de la pintura. Probablemente, sin embargo, tal noticia no es sino la transposición al campo pictórico del arte con que Lucas supo describir los personajes de sus textos, llenos de afecto y de sentimiento, de plasticidad y colorido. Su festividad se celebra el 18 de octubre, en las denominaciones cristianas más numerosas. Lucas recibió la fe posiblemente en torno al año 40. Se cree que fue discípulo de San Pablo, al que había conocido en Antioquía, y las primeras referencias a su persona están contenidas precisamente en sus epístolas, en las que se le cita como colaborador o como mi querido médico. De sus obras se infiere que acompañó a San Pablo a lo largo de toda su vida, que se dedicó a la enseñanza y a la predicación. Fue su compañero de viajes y en los Hechos de los Apóstoles, al narrar los grandes viajes del apóstol, habla en plural diciendo fuimos, navegamos a... y va narrando todo, con todo detalle los sucesos tan impresionantes que le sucedieron a Pablo en sus 4 famosos viajes. Lucas acompañó a San Pablo cuando él estuvo prisionero, primero 2 años en Cesarea y después otros 2 años en Roma, en cuyo viaje sufrieron un naufragio y otros peligros. En la víspera de su martirio, Pablo recordó que solo Lucas estaba conmigo. Lucas fue el último fiel compañero de Pablo hasta su muerte. Ninguno de los dos conocía a Jesús durante su vida en la tierra. El propio Lucas se excluye a sí mismo de las personas que fueron testigos directos de Cristo. Sin embargo, Lucas, interesado por la verdad histórica, reprodujo en su evangelio aquello que había oído directamente de los apóstoles y discípulos de Jesús, como se puede encontrar en el prólogo de su evangelio cuando dice: según nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y luego servidores de la palabra, yo también, después de haber investigado todo con exactitud, esos sucesos desde el principio, desde su origen, me he determinado a escribírtelos ordenadamente. Y él se lo dirigía a un tal Teófilo. En efecto, una vez más fue con Pablo a Jerusalén y a Cesarea, donde las primeras comunidades guardaban los documentos en los cuales se inspiraban los primeros evangelios, Mateo, Marcos y Juan. Es el único que narra la infancia de Jesús y el que tiene un trato especial y más íntimo con la Virgen María, quizá porque ella misma lo instruyó en Éfeso, en un viaje que hizo con Pablo. El Evangelio de San Lucas es el más extenso de los 4 y también el de expresión y composición literaria más culta y elegante, debido a la preparación cultural de su autor, aunque éste huye del lenguaje clásico para hacerlo más comprensible al pueblo, a la comunidad cristiana a la que él se dirigía.
acomodándose al lenguaje común, lo que hace más fácil de leer y de entender que los otros restantes evangelistas. Su prosa, muy rica, denota una alta formación académica y es sin duda alguna la más literaria de los autores del Nuevo Testamento. Escrito en griego, su evangelio relata la predicación y los hechos de Jesús, aunque afirma que no fue testigo de sus obras. Por ello, y también por el estilo y vocabulario utilizado, la crítica suele fechar sus escritos en torno al año 70-80 después de Cristo, probablemente en los 2 años en que Pablo estuvo preso en Cesarea. Lucas escribe para el mundo gentil, resalta el aspecto universal de la redención y la predicación a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Él está consciente de los peligros de la legalidad judía, diríamos del legalismo judío, y de las herejías, y la frivolidad del mundo pagano. Su evangelio muestra una atención especial hacia los pobres, hacia los pecadores arrepentidos, hacia la oración. El poeta Dante le dio a San Lucas este apelativo, el que describe la amabilidad de Cristo. Y con razón, el cardenal Mesías, cuando un alumno le dijo, por favor, aconséjeme cuál es el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo. Él respondió, el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo se llama El Evangelio de San Lucas. Un autor llamó a este escrito el libro más encantador del mundo. San Lucas veía a las personas tal cual son, mitad debilidad y mitad buena voluntad, y las amaba y las comprendía. En su evangelio demuestra una gran estima por la mujer. Todas las que allí aparecen son amables, y Jesús siempre le demuestra gran aprecio y verdadera comprensión. Es más, son las que siempre están cerca de Jesús y las que le ayudaba con sus bienes. Su evangelio lo han llamado el evangelio de los pobres, diríamos también, y el de la misericordia, porque allí aparece Jesús prefiriendo siempre a los pequeños, a los enfermos, a los pecadores, a los pobres en definitiva. Es un Jesús que corre al encuentro de aquellos a quienes la vida se le ha hecho más dura y angustiosa. También se le ha llamado el Evangelio de la oración, porque presenta a Jesús orando en todos los grandes momentos de su vida e insistiendo continuamente en la necesidad de orar siempre y no cansarse de orar. Otro nombre que se le ha dado a este escrito es el Evangelio de los pecadores, porque presenta siempre a Jesús infinitamente comprensivo y misericordioso con quienes han sido víctimas de las pasiones humanas. San Lucas quiere insistir en que el amor de Dios no tiene límites ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar de vida. Ello lo vemos en la expresiva parábola y tan conocida del Padre Misericordioso, vulgarmente llamada o normalmente llamada del Hijo Pródigo. Por eso los pecadores leen con tanto agrado y consuelo el Evangelio de San Lucas, porque al sentirse identificados también experimentan la cercanía del amor y la misericordia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Es, diríamos, pues un evangelio, un escrito dirigido especialmente a ellos, cuando se han sentido rechazados y abandonados por los demás. San Lucas conservó, igual que Marcos, los 2 grandes bloques en que se basa la catequesis primitiva: la actividad de Jesús en Galilea, en el norte, y sus últimos días en Jerusalén. Pero insertó entre ellos el contenido de otro documento que contenía muchas palabras y dichos de Jesús, el llamado o la llamada Fuente Q. Otros documentos de las primeras comunidades de Palestina le proporcionaron el contenido de sus 2 primeros capítulos consagrados a la infancia de Jesús. Aquí está el testimonio de la comunidad primitiva, de la cual formaba parte María, la Virgen Santísima, la Madre de Dios, la Madre de Jesús y la Madre de la comunidad, tal como le dijo Jesús ya a punto de expirar en el Calvario a la Virgen: ahí tienes a tu Hijo. Y en él, en Juan, estábamos todos los discípulos. Estos capítulos otorgan
de partida al Evangelio de Lucas un carácter propio. Si hubiera que caracterizarlo con una palabra, habría que decir que es el más humano de los 4 evangelios, o el evangelio más humanado. Ese sentido profundamente humano de Lucas lo vemos, por ejemplo, en el cuidado que puso para recordar la actitud de Jesús, primero con respecto a las mujeres, pero enseguida, ya que Lucas había dejado su familia para seguir a Pablo, misionero, viviendo en la inseguridad, recalcó más que otros la incompatibilidad entre el Evangelio y los bienes, las posesiones. Lucas, discípulo de Pablo, puso de relieve las palabras de Jesús, que recuerdan que la salvación es, ante todo, no la recompensa de nuestros méritos y la conquista del hombre por el cielo, sino un don gratuito de Dios que Él nos ofrece a los hombres, que lo podemos acoger si abrimos nuestra vida a este don. Por eso quiso salvar las parábolas que ilustran la muy asombrosa misericordia de Dios. Tras una breve introducción, Lucas inicia su relato con el nacimiento y los primeros años de Jesús y lo finaliza con la ascensión de Cristo a los cielos, enlazándolo de esta forma con el versículo inicial de los Hechos de los Apóstoles. Después del Evangelio de la infancia y el relato del bautismo de Jesús en Judea, el Evangelio comprende fundamentalmente 3 partes o secciones: el ministerio de Jesús en Galilea, el viaje a Jerusalén atravesando Samaria y los acontecimientos últimos de la pasión de Jesús en Jerusalén. Después de la muerte de Pedro y Pablo, no se sabe bien el destino de Lucas. Son diversas las versiones sobre su muerte. Una tradición dice, muy antigua, que había sido martirizado junto al apóstol San Andrés, colgado de un árbol en Patras, en la provincia romana de Acaya. Otras tradiciones suponen que murió ya anciano en Beocia y otros suponen su muerte en Roma. Se discute si fue martirizado o, según el antiguo prefacio Vel Argumentum Lucae, murió ya de anciano a los 84 años en Acaya, donde también él, junto con Pablo, había predicado en Macedonia, y a la edad aproximadamente de unos 84 años. Se sabe que de su vida y su muerte él murió y vivió soltero. La tradición indica que Lucas, después de haber entregado su vida anunciando a Jesucristo, dándolo a conocer y habiendo muerto probablemente en Beocia, fue enterrado junto a una talla de Nuestra Señora, que él mismo había confeccionado. Luego, como refiere San Jerónimo, sus huesos fueron transportados a Constantinopla, a la Basílica de los Santos Apóstoles. Cuando sus restos sufrieron aquel primer traslado, el emperador se hizo cargo de aquella imagen tallada, la cual originaría siglos después el culto a muchas advocaciones marianas. En tiempos de las cruzadas, las reliquias del santo llegaron a Padua. Desde entonces se conservan en la iglesia de Santa Justina en Padua, junto también a los restos de dicha santa. Estudios conducidos allí en 1998 concuerdan con los datos sobre San Lucas conocidos por la tradición. El cráneo fue, en cambio, trasladado en 1554 de Padua a Praga, a la Catedral de San Vito, por voluntad del emperador Carlos IV. Las principales localidades que se atribuyen la posesión de su reliquia son Constantinopla, Padua, Praga y Venecia. La traslación de las reliquias de San Lucas el Evangelista a Constantinopla en el siglo IV cuenta con suficiente documentación. Por su parte, la de Padua es mencionada en el Martirologio Romano, y la Basílica de Santa Justina en Padua conserva un arca llamada de San Lucas, que custodiaría su cuerpo menos la cabeza, que ya hemos dicho que estaría en Praga. Es el patrón de los artistas, de los doctores, de los cirujanos, de los solteros, de los carniceros, de los encuadernadores, de los cerveceros, de los escultores y de los notarios, entre otros.
Y su símbolo, como bien sabemos, es el toro o el buey alado. Ángel que anuncia, enviado que anuncia la buena noticia en su evangelio. También es representado con un libro y como médico. A menudo se lo representa también como pintor de la mayoría de los cuadros antiguos que hacen referencia a la Virgen. Ese símbolo del toro es antiguo y se inspira en el libro de Ezequiel y también el Apocalipsis, que señala la presencia de los 4 vivientes delante del trono del Cordero. Se le suele llamar el tetramorfos, uno de los cuales tiene forma de toro o de becerro. Nos encomendamos hoy a este anunciador de la buena noticia. La buena noticia es que Dios nos ama, que Dios ama a todo hombre, que Dios te quiere. Pidamos su intercesión, por tanto, y nos encomendamos a su intercesión. San Lucas, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!